Gabriel Merino es analista internacional y está en línea para conversar con nosotros respecto de estas cuestiones, saber qué es lo que va a pasar finalmente, si Estados Unidos va a atacar Irán o no. Gabriel, un saludo. ¿Cómo estás? Desde Buenos Aires, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Buen día. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cuál es tu percepción respecto de lo que se está viendo en este nuevo capítulo de esta guerra? Pareciera ser sin fin. Bueno, a ver, un poco lo decían ustedes antes, hay un memorándum de entendimiento para negociar, para llegar a un acuerdo que es muy desfavorable para Estados Unidos, es de alguna manera la aceptación de una derrota estratégica. Esto quedó muy mal parado Estados Unidos, quedó muy mal parado Trump, y es un problema. Estados Unidos va a forzar, me parece, o no cumplirlo, o no, de alguna manera torcer la letra de lo que aparece ahí en el memorándum, que es un memorándum, no es un acuerdo. Entonces también genera, ¿no?, esa zona gris, y hasta dónde se cumple, hasta dónde no. Entonces eso me parece, por un lado, un problema para Trump, y una tentación para tensarlo y romperlo todo el tiempo. En segundo lugar, lo que está en juego, obviamente, es el control del estrecho de Hormuz. Digamos, esto se da en una acción donde Irán denuncia, ¿no?, que hay barcos que están pasando con escolta estadounidense por un estrecho ilegal o no habilitado dentro del marco de las negociaciones. Si hay algo que modificó esta guerra y fortaleció obviamente a Irán, es que hizo efectivo el control del estrecho de Hormuz, y por lo tanto Irán está dispuesto a que eso siga siendo así, a cobrar tasas por servicios marítimos, costos ambientales. También Irán está muy motivado a recuperar dinero por el costo de la destrucción, ¿no?, de infraestructura. Entonces, bueno, me parece que ahí eso es clave. Después, lo que yo creo que Trump necesita la paz por el momento, de cara a las elecciones, de cara a una inflación que se disparó, de cara a un petróleo que no puede seguir subiendo, de cara a un problema de rendimientos de bonos del Tesoro, es el costo de la deuda de Estados Unidos que en un momento se le había disparado, de cara también incluso hasta el Mundial. Entonces necesita que por el momento se mantenga cierta paz, cierta calma, pero hay muchos intereses que van en contra de eso, ¿no? Intereses por parte de Israel, que al revés necesita la guerra, el gobierno de Netanyahu, de cara a las elecciones, justamente para llegar en un estado de guerra y eso mejorar su performance electoral, o por lo menos así lo interpretan. Propios intereses estadounidenses, digamos, distintos sectores de poder que no les gustó nada esta situación con Irán, esta derrota estratégica, y no les gusta para nada que Irán controle efectivamente el estrecho de Hormuz. Entonces, bueno, me parece que, y en definitiva yo soy bastante escéptico porque hay demasiados intereses en contra de un acuerdo de fondo, y creo que esta guerra, que empieza en realidad en 2018 como guerra híbrida y ya se activó 2 veces como guerra convencional, el junio del año pasado y ahora entre febrero y abril, de alguna manera va a continuar, me parece, como guerra híbrida. Veremos si tiene una nueva escalada de guerra convencional. Agregaría una cosa más, que una vez más Irán demostró una tremenda capacidad para destruir infraestructura clave de Estados Unidos en el Golfo, ahora en Jordania, en Bahrein, en Kuwait, ¿no?, y en Qatar. O sea, nuevamente muestra Irán no solo la capacidad de controlar o hacer efectivo el control del estrecho de Hormuz, sino de golpear fuertemente infraestructura clave de Estados Unidos, claro, en esa región. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. No, consultarte, bueno, un poco lo de Israel lo decías, ¿no? Porque Estados Unidos, por más que negocie el memorándum, y al otro día tenés un ataque de Israel que parece tirar todo por tierra, es el más beneficiado en este tipo de situación y lo deja desdibujado a Trump claramente. Ahora, también por otro lado, el líder supremo iraní dijo que vengar la muerte de Jamenei es inevitable, ¿no? En los que fueron los funerales, estamos hablando de Ali Jamenei, su padre, ¿no?, el líder supremo. Esto también hace prever que esto, más allá de lo que se pueda resolver ahora, a largo plazo algo va a suceder en algún momento, de alguna forma, algún tipo de venganza. Quizás no en el propio territorio, sino afuera, ¿no? Sí, a ver, es un Irán que se ha fortalecido, obviamente, que su sistema político, su régimen político-social se fortaleció, que sus autoridades, los ayatolá, salieron fortalecidos con el conflicto. Es
hay líneas más duras, claramente, por eso Pezeshkian, Orakchi, el presidente y el canciller, hay un sector que lo abuchó, los abuchearon en los funerales, porque hay una ala dura que quiere ir como tomar medidas más drásticas. Entonces, bueno, hay ahí el presidente del Parlamento que media, me parece, entre esas alas, pero que salió con posiciones fuertes, diciendo ya no hay posibilidad de acuerdos unilaterales que imponga Estados Unidos. Después, como dijiste, bueno, el propio Israel que quiere mantener la guerra. Yo creo que eso lo debilita en el mediano plazo. Hoy la región no está para eso, para un Israel en 7 frentes. Creo que están jugando ahí una situación de que va a poner a Israel, el gobierno de Netanyahu, en una situación de vulnerabilidad estratégica. Digamos, está involucrando cada vez más fuerte Turquía. Hay un eje ahí entre Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, que limitó mucho, me parece, el poder de Israel en la región. Pero bueno, hay una voluntad, incluso hasta por coyuntura electoral, de ir a la guerra. Hay un problema, me parece, más estructural. Estados Unidos, por un lado, dice, me tengo que retirar de Medio Oriente. Lo que pasa es que es una región estratégica, claro, y tampoco se quiere retirar, pero el problema es que se ha debilitado enormemente su influencia, y esta guerra aceleró ese debilitamiento estratégico de la influencia de Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces eso es un problema, porque Medio Oriente es el centro logístico de África y Asia, digamos. Ahí es un nodo logístico fundamental, con estrechos, no solo Hormuz, Bab el-Mandeb, Suez. Bueno, además, como sabemos todos, ¿no?, una enorme zona de producción de petróleo. Por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo, pero otro tanto del gas, pero también de fertilizantes. O sea, es un área estratégica de recursos naturales. Y perder esa región para Estados Unidos es muy negativo. Pensemos que 4 países de esa región se sumaron a los BRICS, ¿no? Sí. Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Pensemos que ahora el peso de China cada vez es más fuerte en esa región, entonces me parece que hay un reequilibrio de poder muy desfavorable para Estados Unidos. Después, si lo encontramos, a ver si ponemos el mapita, a ver cómo está el estrecho de Hormuz ahora. Ahora, el estrecho de Hormuz, corríjanme ustedes si yo me equivoco, son aguas jurisdiccionales al gobierno de Irán y al gobierno de Omán, ¿es así? Perdón, sí, es a mí la pregunta. O sea, se comparte tanto Omán como Irán, por eso Irán dice que lo que hizo fue presionar a Estados Unidos para habilitar un canal ilegal por el sur del estrecho de Hormuz, que es lo que le corresponde a Omán, para poder sortear la administración supuestamente legal. Pero a esta altura del partido, Gabriel, te pregunto, la relación entre Irán y Omán no es mala. Hay diálogo entre los dos países. E incluso Omán fue un mediador fundamental para el acuerdo que se estaba negociando hasta el 28 de febrero, que Estados Unidos y Israel inician la guerra, y el propio Omán dijo públicamente que prácticamente se habían alcanzado la mayoría, o sea, un acuerdo bastante importante. O sea, se habían alcanzado un conjunto de acuerdos en puntos claves. Entonces, Omán mismo puso en orsay, por así decirlo, a Estados Unidos, en el sentido que salió a decir, a partir de los ataques del 28 de febrero, que nosotros estábamos negociando. Es más, como diciendo, me quemaste en la negociación, porque yo te venía sosteniendo la negociación y me quemaste. Entonces, ahora, Omán tiene ese acuerdo, y de hecho, administración del estrecho de Hormuz. Sí. No, yo pensaba también en vos, pensaba y se los comento ahora, esta cuestión de que, digamos, el efecto no deseado de esta historia es que antes los barcos pasaban gratis, para decirlo en criollo, y hoy estamos hablando de que Irán quiere que cada barco pague $2 millones. Un peaje, sí. Claro. Omán, esto también lo ve ciertamente de manera simpática, porque serían los dos países los que se fortalecerían. Y vos fíjate la cantidad de barcos que pasan por el estrecho de Hormuz, de no cobrar un mango a cobrarle $2 millones acá, y la verdad que esto tiene varios problemas que resolver Donald Trump. Tenés como un canal de Panamá ahora a cielo abierto, ¿no?, donde todos pagan por pasar, en este caso. Claro, pero cuando antes pasaban gratis. Claro, y no había la militarización de la zona que hay hoy en día también, que eso desescalarlo tiene una complejidad enorme también, ¿no, Néstor? Sí. ¿Gabriel? Sí. No, justamente, a ver, eso es
esa es la imagen de la derrota estratégica de Estados Unidos en esta guerra. Claro. ¿No? Que efectivamente, como vos decís, es más, como se dice ahora en el mundo, el arma nuclear de iraní está en el control del estrecho de Hormuz. Y el otro día Medvedev, el expresidente ruso, dijo, y la termonuclear es el control a través de los hutíes del estrecho de Bab el-Mandeb. O sea, de los tres estrechos fundamentales de esa zona, Hormuz, Bab el-Mandeb y Suez, Irán tiene mucha influencia estratégica en dos, y sobre todo Hormuz, bueno, Sí. efectivamente lo está controlando. Ahí estamos, Eso. sí, ahí estamos Más. viendo el estrecho, Gabriel, perdóname, ahí estamos viendo Ah. el estrecho de Hormuz. No quiero que se me vaya la imagen, por eso te interrumpo. Bárbaro. Y se puede apreciar claramente que vos lo que tenés en el estrecho de Hormuz es de un lado y del otro una enorme cantidad de barcos que Exacto. supongo yo quieren pasar. Exacto. Y en el medio, Mínimo o nada. mínimo o nada. Claro. O sea, otra vez, Gabriel, se volvió a foja cero. Bueno, a ver, pasaban 130 barcos por día antes de la guerra. Opa, la guerra viene desde el 2018, pero antes de febrero de este año, ¿no? Antes del 28 de febrero. Después pasaban el 10% de esos barcos, o sea, nunca se cerró del todo. Y ya se empezó a cobrar, ¿no? Unos servicios, unas tasas de servicios marítimos y otras cuestiones. Ahora se había destrabado en parte, pero bueno, Estados Unidos quiso como romper eso, así a la fuerza y por abajo, como diciendo, bueno, lo voy a romper de hecho, voy a escoltar buques comerciales, uno con bandera de Chipre, y voy a pasar por el estrecho, por la zona sur, que no son las aguas territoriales. Y lo cierto es que, bueno, Irán dijo, por ahí no se puede. Y obviamente Irán está diciendo, bueno, esto es como Suez para Egipto, Claro. o el Bósforo, ¿no? Controlado con la conexión entre el Mar Negro y el Mediterráneo, controlado por Turquía. Es decir, lo que tuvo capacidad de Irán es decir, bueno, yo efectivamente administro esta cuestión. Eso me parece que es lo que sigue en negociación, que Estados Unidos sea regañadientes, pero por un lado, pero por otro lado no cede, es como una cuestión, ¿no? Medio ambigua que Sí. se plantea ahí. Lo cierto es que de facto está funcionando tal cual Está bien. lo que vos decís. Guido, ¿cómo le impacta esto otra vez al mundo? Porque otra vez empezamos con la danza de la suba del petróleo, de la no suba del petróleo. ¿Vos tuviste? Lo cierto, vos sí, andás sí, por todos yo lados, ¿no? sí, Bienvenido, por ahí cerca. ¿Qué una tal? vez más. ¿Cómo va? Mirá, lo que es Argentina, lo que más nos importa a nosotros, hay que decir algo que quizás sea un poco incómodo, que la suba del valor del petróleo en realidad lo beneficia a Argentina. Más o menos se estima que por cada $10 que sube el petróleo son 1.000 millones más a fin de año, aproximadamente. Bien. Con lo cual, en una Argentina que le faltan los dólares, que está tratando de demostrar que puede pagar su Sí. endeudamiento, es un efecto positivo. El efecto negativo, ¿cuál es? Que te suban el precio interno nuevamente, como, Sí, claro. como De los vivimos combustibles. con YPF, con los combustibles, y que lo que haga es no generar esa expectativa inflacionaria que está esperando el gobierno, que vaya a la baja, que aparentemente en junio dará la baja y seguirá esa tendencia. Con lo cual eso podría romper esa inercia. Pero bueno, no sabemos, la verdad que el escenario es de bastante, como estamos mostrando, bastante inestabilidad, ¿no? No se sabe finalmente, incertidumbre total, lo cual siempre para los mercados, que el escenario de incertidumbre es malo. Y para el mundo obviamente se ve afectado. Europa es uno digamos, es el continente que también se vio afectado por todas estas fluctuaciones y genera también bastante disconformidad dentro de lo que es los ciudadanos europeos. Y bueno, en lo de Sí. Trump, dentro del ciudadano estadounidense que tiene elecciones este año. Sí, para ir cerrando, uno va aprendiendo Podría- cosas nuevas, Gabriel. Dos cosas. Y Perdón. ahí vas con lo que quería, pero quería puntualizar este tema. Vos recién nos decías, hablabas de guerra convencional y de guerra híbrida, Mm. ¿está bien? Claro. Nos está introduciendo en un mundo, Gabriel, que es muy interesante en esta época, la guerra híbrida. Y él decía, bueno, yo creo que esta guerra híbrida va a continuar. Bueno, si va a continuar, ¿cuál va a ser el efecto? Si desde tu punto de vista, porque digo, no es normal que un presidente como Trump, o como cualquier presidente del mundo, digan, si yo me muero, tírenle 1000 misiles a Irán. No es normal esto. Estamos ante un escenario que es la primera vez que pasa, yo creo que en la historia de la humanidad, que un presidente dice, si a mí me matan, destruyan a esta nación. Sí. A ver, yo
creo, antes quería decir dos cositas que nos puede pegar negativamente. Uno, para completar lo que decía Guido, uno, precios fertilizantes, que Argentina importa, para que es clave para la campaña del agro. Dos, si aumentan las tensiones, el precio del petróleo y la inflación en Estados Unidos, sube la tasa de la Reserva Federal, por lo tanto aumenta el costo del endeudamiento y eso siempre es malo o pega negativamente para América Latina. Yo creo que en relación a esto último que vos decías, nosotros estamos en una situación ya, ¿no?, de que yo utilizo el concepto de caos sistémico. Se ha generalizado la competencia estratégica interestatal, estamos en plena transición de poder. Justamente una de las claves es que hay un declive relativo de Estados Unidos, un ascenso relativo de China, India, Rusia, los emergentes. Irán mismo es parte de esas asociaciones, como la Organización para la Cooperación de Shanghái, como los BRICS, bueno, con todo este mundo emergente que se está creando. En ese mundo se generaliza el conflicto. La forma de la guerra actual dominante creo que es esta guerra mundial híbrida y fragmentada. Fíjate que en 2018 Estados Unidos no solo empieza la guerra híbrida contra Irán. ¿Qué es la guerra híbrida contra Irán? Bueno, dice, me salgo del acuerdo nuclear y empieza con la guerra comercial. Sí. Sí. No, termina, por favor. Sí, no, sí. Empieza con la guerra comercial, el asesinato, por ejemplo, al general Soleimani. Si las guerras híbridas combinan estos frentes de guerra tecnológica, guerra económica, ciberguerra, lawfare también, es decir, guerra con elementos de guerra convencional. Yo creo que eso se va a profundizar. Lo que espero es que no escale a una guerra convencional general entre potencias, porque estaríamos al borde del fin de la humanidad, ¿no? Te mandamos un abrazo grande, Gabriel. Gracias por tus conceptos y obviamente por tu claridad y por ayudarnos a entender lo que está pasando allí otra vez en Medio Oriente en este conflicto. Un gusto, gracias.